Muy buenas, José María, y gracias por atender a Publishers Weekly en español. Muy buenas, José David, encantado, un placer. Bueno, la segunda parte del Círculo Milenario, y para las personas que nos están viendo en el canal de YouTube y que todavía no conocen tu obra, ¿no? Esta biología, ¿de qué le dirías que va? Bueno, pues la acción transcurre en la Hispania del siglo XI, donde los reinos cristianos y musulmanes están en permanente guerra y pugnan por la ciudad de Toledo, de un lado y de otro del Tajo, que es la frontera natural de aquella época. Entonces, Jacobo, un joven escudero, es enviado a una, digamos, peligrosa misión en la que tiene que, digamos, entrar furtivamente en Toledo, que está, en ese momento está sitiada. Y bueno, pues allí se va a encontrar con gente que le va a ayudar, una princesa árabe de cabellos dorados, una misteriosa concubina del emir, una joven de ojos esmeralda que le va a ocultar de noche. Lo que no sospecha nadie es que desde el norte la reina del Seid, Slaihel, que sale en la primera obra de la saga, pues quiere dominar a todos esos reinos y entonces ha enviado a un letal asesino para cambiar el destino de la historia. Bueno, Jack se tendrá que enfrentar a lo desconocido y tanto al asesino como a otro misterioso personaje que aparece en la obra que se llama el Ángel Negro. Y bueno, pues hay quien dice que la muerte es transparente, porque cuando se acerca no la ves llegar. Bien, pero nada es lo que parece y entonces Jack se va a enfrentar a muy diversas situaciones y bueno, pues entre el honor y, y la lucha puede que encuentre el amor. Eso se lo dejo al lector que lo descubra. Y, y José María, ¿cuál es la semilla de esta obra? Porque sé que te gusta la aventura, la historia, la fantasía épica. ¿Cuál es la semilla para decir cuando te viene a la cabeza, quiero escribir esta historia, que además está contextualizada? Bueno, tiene bastante original, ¿no? Sí, bueno, yo he sido siempre habitual de novelas un poco épicas. El Señor de los Anillos a veces una referencia, pero mucho antes que eso he leído bastantes cosas, incluso los clásicos tebeos del Capitán Trueno, ¿vale? De manera que desde joven era un género que me llamaba mucho la atención. Entonces, el germen de la idea fue, ¿por qué no escribir una historia que describa la epopeya de lo que sería la creación de Europa a principios del medioevo? ¿Vale? Y entonces pensé una idea que pudiese enmarcarse en ese periodo, pero que los personajes, en vez de ser completamente ficticios, como en sagas como El Señor de los Anillos, pues pudiesen ser personajes que dentro de ser ficticios, los principales personajes, se enmarcasen en ese periodo histórico, codeándose con personajes históricos. Y me pareció que era un enfoque original y que podía ser interesante contarlo. Y José María, ¿cuáles han sido tus rutinas de escritura para el Círculo Milenario, para las dos partes? Bueno, a ver, yo me dedico a la ciencia, entonces no te creas que a veces me deja demasiada rutina porque me sacan las cosas, pero en cualquier caso, lo que suelo hacer es eh, plantear los escenarios. Por supuesto, la línea argumental desde el principio hasta el final, esa la tengo ya, ¿vale? Entonces, planteo los escenarios, doy personalidad a mis personajes, y una vez que tengo, bueno, y creo el marco histórico, me documento sobre el marco histórico. Entonces, cuando tengo ya esa parte hecha, digo, vale, este es el punto de partida, entonces empiezo a pensar en los detalles y cuando empiezas a pensar en los detalles, cuando empiezas a escribir. Entonces, la rutina, bueno, pues efectivamente eso a veces todos los detalles no los hago de un bloque. Yo tengo una idea general, pero bueno, vayamos por partes, me digo. Tengo esta historia que esta parte la voy a desarrollar a lo largo de los próximos 6, 8, 10 capítulos y entonces hago esquemas de los capítulos, de lo que quiero comentar en cada parte, en la idea de dosificar las acciones, los tiempos, la aparición de los personajes. Yo no sé, pero a mí me da la sensación de que a veces quizás hago como un guión de película, ¿no? Y esa es un poco la rutina. Desde el punto de vista de cómo me pongo a escribir, pues normalmente trabajo los fines de semana y los periodos de vacaciones, sobre todo, porque mi profesión es otra y cuando llego de trabajar por las tardes ya ando un poco cansado. Y a veces, bueno,
en todo ese esfuerzo previo de documentación y demás, hay veces que no escribo nada durante 3 meses, porque estoy, digamos, madurando las ideas y entonces, bueno, pero de la que me pongo luego suele avanzar rápido. Ujú. ¿Y qué virtudes dirías que tiene la ciudad de las mil sombras que no tiene la primera parte? Bueno, una de sus virtudes es casi común a la primera parte y es que engancha, creo que engancha al lector o le va a enganchar al lector precisamente por la empatía que va a generar con los personajes. Eso es un poco común a la primera obra. En cuanto a la segunda, yo diría que añade un punto un poco diferente y es que esta segunda obra tiene un punto de thriller, un thriller medieval, pero no deja de ser al fin y al cabo un thriller como una especie de novela policíaca en la que uno tiene que buscar, no uno, el lector está viéndolo y los personajes tienen que buscar al asesino y sus consecuencias. Y bueno, ahí yo diría que siguiendo un poco la estela de personajes como Agatha Christie, pues intento sorprender al lector, porque las cosas no son nunca tan sencillas. Entonces, ese es un punto de diferenciación importante con respecto a la primera obra. ¿Y dirías que con este auge que de las plataformas digitales tu obra es porque es una de las primeras cosas que pensé, tu obra es potencialmente adaptable a formato serie o largometraje? Pues mira, totalmente. Yo creo que tanto la primera como la segunda, es decir, un poco yo creo que toda la saga, quizás por cómo tengo la forma yo de escribir y por cómo es la historia que estoy narrando, yo creo que podría ser una buena o una secuencia de películas, yo no voy a decir quizás como las tres del Señor de los Anillos, porque es un poco bastante decir, ¿no? Pero o una Bueno, hay que soñar alto siempre. señal, ¿verdad? Yo te puedo decir una anécdota. Tengo una amiga francesa que trabaja en el mundo del arte escénico a nivel internacional, digamos, eh, preparando el escenario y la realización y incluso la filmación de óperas o de musicales y demás. Y entonces, la última comida que tuve con ella, que coincidimos en torno a Navidad, yo creo que fue, pues me dijo, oye, he leído tu obra. Y se me queda así mirando y me dice, es una película. Entonces, claro, eso me hizo a mí pensar, pues sí, efectivamente, si una persona que está en ese mundo escénico, audiovisual, me dice eso, es porque a lo mejor resulta que es cierto. Sí, 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 lo tiene todo. Es que también fue lo primero que pensé. Así que sí, sí, sí. Pues Y ahí creo que habría que que moverlo un poco, ¿no? Por esa, moverlo, sí. sí. José María, ¿qué le dirías a una persona que como tú siente que tiene la capacidad para escribir y para hacerlo bien y que sin embargo tiene las típicas inseguridades, ¿no? Porque al final te ves en las mismas sitios web Sí, que tus grandes referentes y tal, y hay gente que se intimida, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esas personas que sin sí, embargo bueno, saben o creen que, ¿no? Que sienten que pueden escribir bien como tú? claro, yo les diría que si tienen una buena historia que contar, que puede ser atractiva para el lector, porque una cosa es escribir para uno mismo y otra cosa es escribir, digamos, por placer para uno mismo, pero escribir para el lector. Entonces, si tiene una buena historia que contar y cree que puede ser realmente atractiva para los lectores, que no lo dude, se ponga a ello. Lo que pasa que tendrá que ponerse una cierta, iba a decir, no voy a decir disciplina, pero sí una cierta metodología. Entonces, bueno, pues tendrá que generar esa línea argumental, poner sus ideas en orden. Yo sí que le recomendaría que, que piense bien los personajes, que sus personajes sean coherentes con lo que quiere contar. Es decir, eh, bueno, pero si piensa todo eso, que no lo dude, se ponga después a escribir. Evidentemente, quizás al principio le salga, sus hojas le salgan un poco chapuzas, pero no importa, que las pula después. Yo no le voy a decir que escriba a mano como hago yo escribo a mano y después paso al ordenador y entonces en ese proceso me sirve para ir puliendo la historia. Yo sé que el escribir a mano ahora muy poca gente lo hace, pero creo yo pienso que es, en cierto modo, para una narración larga, creo que es un error, porque uno cuando está tecleando el ordenador, salvo que sea un mecanógrafo profesional, no se puede concentrar tanto en lo que quiere escribir como en a ver qué tecla doy para que escriba y tengo que meter aquí un punto y aparte y tal. Es decir, uno no escribe sin mirar al teclado. Ahora, si uno es capaz de escribir perfectamente sin mirar al teclado y puede estar pensando a la vez, vale. Pero si no, que escriba y después lo pula. ¿No? Que no se sienta cohibido.
en ese sentido. Yo creo que yo me he sorprendido también porque realmente al trabajar ahora con Caligrama, pues desde el momento en que yo empecé a escribir, te iba a decir tímidamente también, ¿no? En unos cuadernos y empezar a leer las historias a mis hijos, pues la verdad es que el resultado final ha sido sorprendente en ese sentido. Y ahora que has mencionado a tu editorial, José María, ¿cómo está siendo tu experiencia con ellos como autor? Bueno, yo creo que muy buena porque están consiguiendo que, o me han dado la oportunidad de que una idea, un texto que estaba en unas cuartillas manuscritas y que las he ido pasando y demás, pues pasa a ser realmente una historia de verdad, es decir, un libro muy bien editado, con mucho cuidado. Hay todos los miembros de la editorial me han ayudado en diferentes niveles, que lo han promocionado también en las redes y demás. Y lo mismo con el segundo. Con esta obra también, pues ya yo había cogido un poquito más de oficio y la editorial también me ha ayudado mucho. Una cosa que agradezco, por ejemplo, es el informe editorial que Caligrama hace de las obras. Es un informe exhaustivo, muy bueno, brillante me ha parecido. Y en ese sentido, pues he aprendido mucho de los profesionales que me dicen, mira, esto por aquí tienes que tocarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me ha ayudado mucho profesionalmente y creo que, bueno, y por supuesto tengo que agradecer que a las dos obras la editorial les haya concedido el sello talento, ¿no? Eso para mí también ha sido algo que me ha animado, ¿no? Ahora creo que les voy a pedir, como suelo decir, un poco más, ¿no? Y yo creo que voy a intentar, me gustaría contactar con ellos a nivel ya profesional, a otro nivel, para dar el salto de lo que sería la autoedición, porque al fin y al cabo Caligrama es una editorial de autoedición, y dar el salto de autoedición a una edición ya a otra escala diferente, por editoriales clásicas de los grandes grupos, o lo que sea. Yo confío que eso, la editorial Caligrama también me pueda dar ese soporte y ese empujón que pienso que ahora después de ya de dos obras escritas y con el proyecto editorial que tengo detrás, está ya bastante más maduro, ¿no? Y entonces, bueno, aunque me has respondido un poco a esa pregunta, ¿no? La siguiente cuestión era que ¿dónde te ves como autor en unos años o dónde te gustaría verte? Ya que, bueno, eres Pues tan apasionado y además nos consta que escribes muy bien. a ver, yo creo que verme como autor, pues me gustaría verme, iba a decir, que las librerías de medio mundo tengan pilas de libros de tu obra y que la gente esté haciendo cola, no solamente para comprarlo, sino que el día que haya una sesión de firmas estén diciendo, ha venido José María San Juan y tal, ¿no? Bueno, pero pues eso es lo que uno sueña, ¿no? Pero realmente ahí es donde me veo como autor. Es decir, pienso que ese escenario un poco idílico, ¿vale? Yo creo que todos los autores sueñan con eso. Quizás cuando empecé hace unos cuantos años era algo, pues eso, como un sueño un poco casi hasta descabellado, y ahora, en cierto modo, gracias al buen trabajo de Caligrama, lo veo ya algo mucho más cercano. Y, y- y- Más factible, ¿no? sí, 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 efectivamente. Pues José María, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español y desde aquí recomendamos la biología del Círculo Milenario que sabemos que merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias, José David. Un abrazo.